embargo, yo quiero que oremos para que Dios pueda obrar mientras hablamos la palabra. Inclinemos el rostro. Señor, gracias por darnos la oportunidad de compartir la palabra hoy. Hay países que no se permite, pero aquí somos libres. Que tu Espíritu obre mientras hablamos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este mes de octubre nosotros hemos decidido como iglesia intencionalmente estudiar las 5 solas. Ya no, ustedes saben que este es el mes de la Reforma. ¿Qué mes es este, hermano? ¿Qué celebramos el 31 de octubre, hermanos? La gente celebra otra cosa, pero nosotros celebramos, hermanos, que en esa fecha, ¿qué sucedió, hermanos, el 31 de octubre? Un monje llamado Martín Lutero, apasionado por las Sagradas Escrituras, que no estaban en ese tiempo tomadas en cuenta, colocó las 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Y entonces en ese tiempo también precisamente se había descubierto la imprenta, no por casualidad. Entonces esas 95 tesis revolucionaron el mundo, y a eso se le llama la reforma protestante, donde no era el objetivo atacar, sino que se discutiera, que la iglesia regresara ahí por el 1500, el siglo XVI, que la iglesia regresara a la forma, a la verdadera forma de la palabra. Entonces por eso se le llama reforma significa regresar a la verdadera forma. Y yo quiero serles muy sincero, hermanos, y así ustedes también, donde si yo estoy compartiendo algo que está fuera de la palabra, no me hagan caso, hermano. ¿Se oyó eso, hermano? Si yo estoy compartiendo algo que no está en la palabra, por favor, hermano, usted después, pues usted me puede ir con respeto, mi hermano, pero eso que usted dijo no está ahí. Es cierto, no está ahí. Y esto debe de decirlo todo pastor, todo papa, todo cura. Debe de ser sincero y decir: solo predicaremos lo que está en este libro, porque este libro no falla, no es inerrante, no tiene error, y en base a esto nosotros nos dirigimos. Así que vamos a seguir, hermanos. Hoy vamos a compartir, ya compartimos, ahí pueden ver ustedes la primera sola. ¿Cuál es, hermano? La sola Escritura. Como iglesia nosotros creemos que la Escritura es igual al liderazgo de la iglesia. ¿Así es, hermano? Ajá, ya aprendimos. Como iglesia nosotros creemos que la Escritura es la máxima autoridad, por encima de la tradición, por encima del magisterio de la iglesia. La Escritura es la máxima autoridad, y toda tradición que contradiga la palabra de Dios debe de ser desechada. Pero la segunda sola que compartimos, ¿cuál fue, hermanos? La sola fe. Nosotros creemos como iglesia que la fe es el medio para poder ser salvo. Dice: porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Nosotros creemos que es la confianza en la justicia de Cristo lo que nos salva, y no nuestras obras, por muy buenas que sean. ¿Se entiende eso, hermano? Entonces ahora vamos a compartir la tercera sola. ¿Cuál es la tercera sola, hermanos? La sola gracia. Y yo pido paciencia, porque yo he preparado bastante esto, y pido su paciencia porque, ¿verdad? Es la palabra la que debe tomar el centro. Ahora vamos a compartir la sola gracia. La sola gracia. Sola gracia. Solamente por gracia somos salvos. Entonces,
para hablar de en qué consiste la sola gracia, cómo surgió la sola gracia allá por el año de 1517, cómo fue. Quiero hablar un poco el contexto en el cual surge y se abraza la sola gracia. ¿Qué voy a hacer ahorita, hermanos? Yo voy ahorita a hablar por un breve momento del contexto en que surgió la sola gracia. Gracia es gratis. En el contexto en que surgió, hermanos, en ese tiempo, cuando yo me refiero a Roma, estoy refiriéndome a la Iglesia Católica Romana. No criticando, sino que yo estoy simplemente compartiendo la historia de lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. Usted puede buscarlo en el internet y usted va a comprobar que lo que yo estoy diciendo es exactamente. En ese tiempo donde surgió la sola gracia, era una iglesia romana corrupta. Habían luchas de poder. ¿Luchas de qué, hermano? Habrían compra de posiciones papales. Usted puede buscar en internet, busque la familia Borgia. Se escribe Borgia. Usted va a ver que era una familia de papas. Fue una dinastía. Entonces usted vaya ahí y compruebe lo que yo le estoy diciendo. Eso lo dice la historia. Era una iglesia infectada de asesinatos. En ese tiempo el Papa León X, él era muy aficionado de las pinturas y quebró las arcas del Vaticano porque las pinturas eran caras. No administraba bien el dinero del Vaticano, y entonces para él financiar un proyecto de construcción que tenía, que era la Basílica de San Pedro, él no hallaba cómo financiarla. Entonces él se le ocurrió, inventó lo que se llama la venta de indulgencias como medio de recaudar fondos para la construcción. Y en ese tiempo la falta de predicación del Evangelio de Cristo brillaba por su ausencia. Ahora, hablemos un poco de las indulgencias. ¿Cómo era que se vendían las indulgencias para recaudar fondos? Por ejemplo, el Papa Gregorio, un papa anterior, él inventó lo que se llama la doctrina del purgatorio. Esa palabra no la va a encontrar en la Biblia. Él inventó de que las almas cuando mueren con pecado. ¿Cómo mueren? Y es cierto. Entonces el alma no va directamente al cielo, sino que va a un lugar que se llama el purgatorio. Es fuego, ahí hay fuego, y entonces el alma se purifica. Ahí pueden pasar 100 años, 500 años, 1000 años, ¿verdad? Como les digo yo, todo es un invento. Entonces el Papa León X se inventó y dijo: la manera de sacar dinerito para construir la Basílica de San Pedro es a través de las indulgencias. Vamos a hacer unos escritos en papeles que cualquiera que dé una cantidad de dinero, entre más dé, entonces los familiares que están purgando en el purgatorio, cuando la moneda y el billete toque el fondo, el alma en pena sale. ¿Se entiende, hermano? Entonces fue así como en ese tiempo estaba la venta de indulgencias. Usted podía pagar por su salvación y ser un gran borracho, incluso haber violado a la madre de Jesús, y usted, con tal de que pagara, le digo que así dice la historia, hermano, con tal de que usted pagara, usted ya tenía un pedacito de cielo reservado. Entonces, en ese tiempo
era una época de ansiedad. ¿Cómo era la época en ese tiempo, hermano? Ansiedad. Fíjese, esto se debió a la endemia, la peste negra. ¿Cuántos han oído de la peste bubónica, la peste negra? ¿Cuántos han oído? Duró 400 años. Primero Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. 400 años duró, hermano. Es que esto de las pestes no es de hoy, hermano. No, hermano, si esto es histórico. Nosotros hemos vivido. Entonces, la peste negra en el siglo XIV duró desde el siglo XIV al siglo XVII. Dicha peste duró, ya les dije, aproximadamente 4 siglos. Y en un solo siglo, esta peste mató a la 1/4 parte de la población mundial. Bubónica es de bubas, de verrugas. Y entonces la piel se ponía negra. Era transmitido por los ratones, las pulgas. A cualquiera que lo picaba una pulga, ahí estaba ya. Y entonces entendemos que eran los juicios de Dios en aquel tiempo. Eso está claro. Toda la gente de ese tiempo desarrolló un temor a morir. La gente tenía miedo a tener hijos. Ante todo esto surgieron preguntas existenciales tales como: ¿a dónde voy después de la muerte? Surgieron preguntas existenciales en ese tiempo: ¿a dónde voy después de la muerte? Entonces, la Iglesia Católica, alejada, no existía el protestantismo en ese tiempo. La Iglesia Católica, alejada de la forma de la Biblia, dio respuestas. Y fue entonces que la Iglesia romana ofreció respuestas a estas interrogantes. Y decían: la única manera en la cual una persona puede salvarse, dijeron ellos, es a través de la Iglesia. ¿A través de quién dijeron ellos? Error. Nosotros no somos salvos por pertenecer a una iglesia. Somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Efesios 2:8. Entonces decían ellos: si usted deposita su fe en la iglesia, en lo que la iglesia les decía a las personas cuáles eran los medios de salvación, usted será salvo. Entonces la gente con gran ansiedad oía eso a ciegas, como un buey que tiene sed, se toma el agua aunque sea sucia. Una era a través de la compra de indulgencias. Una manera de ser salvos que la iglesia presentó como medio de salvación eran las indulgencias. Otra manera era ir a la misa. Con solo usted ir a la misa, ya usted era salvo. Y la práctica de las tradiciones y la práctica de los sacramentos. ¿Cuántos sacramentos son en el catolicismo, hermanos? 7, ¿verdad? Nosotros reconocemos en la palabra que solo son 2. Entonces, esa fue la respuesta que dio la iglesia de ese entonces, que se supone que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es un pilar de la verdad, donde la verdad tiene que presentarse al pueblo, con gracia, por supuesto. Entonces, 1 de Timoteo 3:15, mire lo que dice 1 de Timoteo 3:15. Mire la labor de la iglesia, lo precioso de la iglesia. Esto mismo nosotros estamos enseñando a los adolescentes, a los jovencitos de 11 a 15 ahorita, y a los niños, porque estamos transmitiéndoles eso. No tradición, sino la verdad, la historia. Entonces, 1 de Timoteo 3:15, mire lo que dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente,
columna y baluarte de ¿qué dice, hermano? La iglesia es un pilar de la verdad. Si la iglesia no conserva la verdad, no lucha por la verdad, entonces la iglesia perdió. Si algún día yo les digo a ustedes, hermanos, para recaudar fondos, ¿verdad?, para la construcción de nuestro templo, cada uno de ustedes va a hacer un pacto y usted va a traer parte de su aguinaldo. No, usted, con respeto, espéreme afuera y dígame: hermano, ¿va a seguir así aquí? Sí. Pues yo me voy a ir a una iglesia sana. ¿Qué iglesia sana me recomiendan? Hermano, porque la iglesia, hermano, si no conserva la verdad, entonces ya no es iglesia. Es un movimiento de gente, pero no es iglesia. Donde la verdad se negocia o se negocia. ¿Cómo se dice, hermano? Se negocia, es la idea. Hermano, donde la verdad no nos importa, entonces ya no es iglesia. Había un pastor muy lindo, muy lleno de gracia, que él se metía a la catedral, un pastor, y ahí se sentaba a la par del cura y le decía: padrecito, le decía. Sí, hijo, le decía, dígale la verdad a esta gente, hombre. Y le decía el cura: sí, hijo. Hermano, pero no solo ellos, sino en el ámbito evangélico hay mucha tradición que tenemos que cortar, que no tenemos que darles pompa, darles prioridad. Por ejemplo, hay personas que van y dicen: mire, hoy en el estadio va a haber una muchacha que fue al infierno. Hermano, no vaya a eso, hermano. Para saber del infierno usted tiene que venir a la Biblia. Amén, hermanos. Y hermano, y esa muchacha, después de que fue al infierno, fue al cielo. No, hermano. No, hermano. Hermanos, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La verdad no se negocia, la verdad se acepta. Pero Jesús dijo en Juan 17:17: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es. Los 66 libros son la única verdad. Entonces, hermanos, ¿cómo era la salvación en esos días? Ya dije, la salvación en esos días no era por medio de la fe solamente en Jesucristo, no era por la gracia de Dios, sino a través de los sacramentos. Roma decía: sí, Jesús te salva, mas compra de indulgencias. En ese contexto surge la sola gracia. La sola gracia. En ese contexto surge la sola fe. Y por eso este mes de octubre, y así lo vamos a hacer, hermano, ¿verdad? Si el Señor me lleva a mí el otro año o el próximo año, esto va a quedar escrito, las 5 solas. Sigan ahí. Ustedes sigan, que este mes siempre se enseñe las 5 solas. ¿Qué efecto tuvo el practicar esos medios falsos para salvarse? La gente estaba ansiosa, se tomaba esas falsas doctrinas, hacían indulgencias, las compraban, hacían penitencias, se quedaban tirados ahí debajo de la lluvia, debajo de la nieve, practicaban los sacramentos, pero la ansiedad seguía. ¿Qué efectos tuvo el practicar esos medios falsos para salvarse? ¿Qué efectos surge, hermano, si usted se toma una medicina que no es la correcta? ¿Qué efectos tiene, doctora? Se complica la cosa, ¿verdad? Entonces, lo que sucedió fue que lo siguiente: el practicar eso como medio de salvación agudizaron más la ansiedad. La culpa por el pecado se agudizó.
y las cadenas de pecado, no hubo liberación. No hubo liberación de las cadenas de pecado. Entonces, ahí es donde Colosenses nos ayuda. Colosenses 2:23. Mire lo que dice Colosenses 2:23. Colosenses 2:23. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana. Todo eso de los sacramentos, en humillación de sí mismo, las penitencias, irse sin zapatos, etcétera, y en el trato severo del cuerpo. Todo eso aparenta ser espiritual, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. El hombre sigue ansioso, sigue de infiel, sigue sin poder dominar los apetitos de la carne. Entonces la gente comenzó a ver que los sacramentos o penitencias no liberaban. Y es que la salvación no puede ser controlada. Amén, hermanos. La salvación no puede ser controlada o dada por un hombre o por una iglesia. El único que la da es Jesucristo, cuando Él quiere. Hermanos, la salvación no puede ser controlada, administrada, y es aquí donde los reformadores, Martín Lutero, Calvino y otros, aparecieron para retomar la enseñanza antigua. ¿La enseñanza qué, hermano? Antigua. Las enseñanzas de las Escrituras, que la salvación es solo por gracia, solamente. Que para yo salvarme, la única colaboración que yo doy es mi pecado. ¿Cuál es la colaboración para yo salvarme, hermano? Es mi pecado. Si la única colaboración uno para ser rescatado es que yo me corría de Jesús y Él me alcanzó. Esa fue la colaboración mía. Miren lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Lo vamos a ver más adelante, pero lo vamos a tocar ahorita superficialmente. Efesios 2, 8 y 9. Dice: porque por gracia, no tiene que pagar. Mire cómo surgió esta enseñanza. Porque por gracia no tienen que pagar indulgencias. No tienen que comprar con dinero. Porque por gracia sois salvos. No tienen que hacer penitencias para ser salvo. La salvación es gratis. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, y esto no de vosotros, no la puede generar un cura o un pastor. No. Ahora sí, hijo mío, ya eres salvo. No. La salvación no puede ser administrada, o sea, degenerada por un pastor, cura o papa. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo. ¿Es un qué? Es un regalo, un don de Dios. Vamos a ver por un momento la gracia de Dios y la salvación. ¿Cómo es que somos salvos por gracia? Lo primero que vamos a ver es la definición de, hermano, usted está hablando de gracia, 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 pero ¿qué es gracia? ¿Qué es gracia? Gracia es recibir aquello que no merezco. ¿Qué es gracia? Gracia es recibir aquello que yo no merezco. ¿Qué es gracia? Ahora, fíjese la diferencia entre misericordia y gracia. Quizás no lo vamos a entender, pero yo voy a explicarlo. Gracia es recibir aquello que yo no merezco. Misericordia es no recibir aquello que yo merezco. Gracia es recibir, misericordia es no recibir. Gracia es recibir, misericordia es no recibir. Gracia es recibir aquello que yo no merezco. Y misericordia es recibir aquello
es no recibir aquello. Exacto, así es. Gracia es recibir aquello que ¿qué? Que no merezco. Y misericordia es no recibir aquello que yo merezco. Entonces yo les voy a poner un ejemplo para ilustrar, porque mi propósito aquí no es predicar, sino ilustrar para que la verdad pueda llegar a su corazón, a su mente. Y si un ejemplo ilustra, entonces yo lo hago. Se cuenta que había un hombre, un gran rey, que tenía un hijo ese gran rey era muy bondadoso. Tenía un hijo de 18 años, muy bondadoso también. Ellos vivían en un reino, y en el pueblo había un delincuente que también tenía 18 años. Pues el delincuente le mató al hijo del rey. ¿Qué cree que le esperaba a este delincuente? Torturadito. Pero el rey era bondadoso, y dijo el rey: bueno, lo voy a echar preso. Pero dijo él: no, este hombre merece que lo metan preso, que quede cadena perpetua, que yo lo mate. Pero él dijo: no. Entonces lo voy a perdonar y lo voy a dejar libre. El rey tuvo que a eso se le llama misericordia, no recibir aquello que merezco. Pero luego el rey pensó: este muchacho va a seguir delinquiendo. Este muchacho lo que necesita es un papá. ¿Qué necesita? Un papá. Lo voy a adoptar, y además de eso tengo una herencia para mi hijo que él mató. Se la voy a dar a él. Se cuenta que eso cambió la vida de aquel delincuente. Pero lo que el rey hizo, lo último que él hizo, ¿qué fue? ¿Cómo se le llama eso? Gracia. ¿Cómo se le llama? Porque gracia es recibir lo que uno no merece. Imagínense. Entonces, de esa manera es que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Por haber pecado, nosotros matamos a su hijo. Merecemos la muerte, merecemos el castigo eterno. Pero Dios nos adoptó. ¿Qué hizo Dios, hermano? Nos adoptó. Y además de eso, nos tiene una herencia reservada en el reino de los cielos. Démosle un aplauso a Jesús, hermano. La pregunta es: ¿qué motivó a Dios para salvarnos? Fíjese bien la pregunta. ¿Qué motivó a Dios para salvarla a usted? Salvarme a mí. Efesios 2:4 es claro, volvámoslo a poner. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia. Pero Dios, que es rico en ¿qué dice? Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. De acuerdo a este pasaje, la razón por la cual Dios decidió salvarnos no radica en nosotros. Voy a volver a repetir. De acuerdo a este pasaje, la razón por la cual Dios decidió salvarnos no radica en algo bueno en nosotros, sino en su benevolencia, en la benevolencia de su ser. Veamos las motivaciones que Dios tuvo de nuestra salvación. La primera es la riqueza de su misericordia. ¿Por qué Dios nos salvó? Por las riquezas de ¿qué, hermano? De su misericordia. Su amor incondicional, no condicional, es que yo voy a salvar a este, se llama Chepito porque veo algo bueno en él. No, entonces ya es una condición. Yo voy a salvar a este Chepito porque
es malo, es un delincuente, porque él no va a poder salvarse. Solo yo puedo salvarlo. Hermanos, la motivación de Dios no es que Dios en su anticipado conocimiento vio que nosotros le íbamos a responder y por eso Dios nos salvó, porque Él sabía de antemano que le íbamos a responder. No, hermano, no radica en nosotros, sino en Dios. Cuando alguien le diga a usted, no, es que Dios salvó a la muchacha esta, porque Él, como ve de antemano, Él sabía que ella le iba a responder. No, hermano, Dios sabía que no le iba a responder. Por eso Él actuó en salvarla. ¿Por qué es que tenemos dificultades para concebir una salvación por gracia? Es que no, es que yo tengo que portarme bien para ser salvo. Yo tengo que dejar de ver novelas, yo tengo que dejar de ir al carnaval para ser salvo. Claro que hay que dejar todo eso, pero no es para ser salvo. Yo voy a hacer eso porque la salvación ha llegado a mí. En gratitud a Dios, porque quiero ser un hombre y una mujer santa, separada, no como el mundo. Pero no para ser salvo, no, sino porque yo soy un pueblo de Dios, un pueblo diferente. Amén, hermanos. ¿Por qué tenemos dificultades para concebir una salvación por gracia? Porque estamos muy acostumbrados a pagar por todo lo que hacemos. Trabajamos, recibimos un salario, hacemos un gran esfuerzo y recibimos una medalla al final de la competencia. Por eso nuestro entendimiento de la gracia es bien pobre. Y por eso yo voy a tomar el tiempo para presentar 3 ejemplos de lo que es la gracia. Póngame atención. Estos 3 ejemplos son muy preciosos para poder entender. El hermano Josh McDowell, un escritor, él nos ilustra una enseñanza de la gracia y cómo la gracia exalta a Dios. ¿Cómo la gracia qué? Una vez, su hijo, cuenta él, participó en un equipo. Su hijo tenía un equipo, participaba en un equipo. Y su equipo tuvo un torneo. Entonces el equipo de su hijo quedó en el último lugar. Los hermanos se ríen. Entonces quedó en el último lugar. Y entonces el hermano Josh es inteligente. Él quería dar un ejemplo de la gracia. Habló con el entrenador del equipo y le dijo: señor entrenador, ¿sí? Yo quiero invitar a estos muchachos, quiero que me los preste, quiero invitarlos a un helado. Perdone, le dijo él, pero no entiende, es que ellos quedaron en último lugar. Por eso le digo. Pero es que ellos no merecen, por eso le digo. Quedó bien raro. Está bien, llévelos. Y entonces el hermano Josh los invitó a un helado y después les dio otras cositas. ¿Y por qué lo hace usted? Si nosotros no merecemos, nosotros quedamos en el último lugar. Por eso les digo, porque no merecen. Eso se llama gracia. Y entonces los muchachos dijeron algo que lo voy a leer. Cuando los chicos se estaban comiendo los helados, le dijeron: señor McDowell, usted es diferente a los demás. Usted nos ama incondicionalmente. ¿Entienden, hermano? Un ejemplo de gracia. Cuando uno entiende eso, hermano, uno no es un creyentillo solo de que va a la iglesia. No, uno adora al Señor. La vida cambia, hermanos. Si Él me salvó por gracia, ¿cómo yo no voy a vivir para una persona que me amó de tal manera? ¿Qué diría el delincuente cuando este rey lo adoptó y le dio la herencia? No, yo voy a dejar todo eso. Este hombre me ha amado, yo voy a corresponder a este amor. Hermano, cuando hay un creyente que es fiel a Dios por miedo al infierno, eso no es ser un creyente, hermano. El creyente es aquel que
ha experimentado la gracia de Dios. Les voy a poner otro ejemplo de la gracia. Un hombre tiene una deuda de $1,000,000. ¿De cuánto es la deuda? Con el banco más grande del mundo. ¿Cuál es el banco más grande del mundo? BMI. Este hombre cae en bancarrota y pide clemencia al dueño del banco para que le ayude de alguna manera. El dueño del banco, compadecido, le perdona la deuda. ¿Qué hizo el dueño, hermano? Le perdonó los 100 millones, perdón, el $1,000,000 ahí ya no aparece como deuda. Qué bárbaro este hombre, qué tremendo. Pero este hombre, el dueño del banco, hizo más y dijo: sí, este hombre no merece que le perdone la deuda, pero yo se la voy a perdonar. Pero este hombre no va a tener capital, dijo, para trabajar, va a continuar igual, así que le voy a acreditar, no de préstamo, de regalo, $1,000,000. ¿Entiende, hermano? El dueño le acredita a su cuenta $1,000,000. Ese hombre ahora no solo debe nada, sino que ha sido enriquecido. Esto es la gracia. Eso fue lo que Cristo hizo. No solo nos perdonó, nos libró del infierno, nos salvó del castigo eterno, sino que nos ha hecho sus hijos y nos tiene una herencia incomparable en el reino de los cielos. Qué lindo, hermano. Porque por eso la vida del creyente es una vida de gozo. Wow, me perdonó. Y además de eso, no debo nada ya a la justicia divina. Y además de eso, me espera una gran herencia. No, hombre, no son como las herencias de hoy. No, una herencia inmarcesible, herencia incontaminada, eterna en el reino de los cielos. Ya les puse 2 ejemplos, pero yo voy con otro ejemplo. El alumno aplazado. Estoy poniendo ejemplos de la gracia. Un alumno aplazó su último examen del periodo con 0. ¿Con cuánto lo aplazó? Yo una vez me saqué 0.76. Qué duro es. Al final pasé la materia. El Señor, ¿verdad? El Señor es bueno, hermano. Hermano, este alumno se sacó 0. Arruinado y afligido, sabiendo que está arruinado, pide compasión a su profesor. Su profesor, al verlo llorar, le anula el 0, pero hace algo. Le pone una calificación de 100. A eso se le llama, ¿cómo, hermano? La gracia. Y eso el mundo no lo entiende, porque hay que ponete las pilas para irte en el rapto. No hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro, no vayas allá, no vayas. Ponete las pilas para que el Señor cuando venga te halle listo. No, hermano, Dios no nos va a salvar por algo que hagamos o dejemos de hacer. Todo eso hay que hacerlo. Hay cosas malas que no debemos de hacerlas, y hay cosas buenas que hay que hacerlas. Hay que luchar, pero no para ser salvos, sino porque ya somos y estamos agradecidos. Estamos agradecidos. Yo no voy a ver programas que no van con la palabra, porque yo estoy agradecido. Yo soy un templo de Dios. ¿Un templo de qué? La mente es un regalo de Dios. ¿Por qué la he de ensuciar? ¿Por qué la vamos a ensuciar, jóvenes? ¿Por qué? ¿Cómo hemos de pagarle mal a Él que me dio esa mente? Que pagué yo nada. Hermano, una ceja, ¿qué es una ceja? Es gracia. ¿Cuánto pagó por la ceja usted? Nada. Viene la gota y se detiene ahí. A mí me han caído gotas de sudor cuando estoy predicando y la ceja ha incrementado la ceja. Ay, pero arde. Hermano, todo es por gracia. Todo es por gracia. Así que vamos a ver la salvación según Efesios 2, 8 y 9. Vamos a ver la salvación según Efesios 2, 8 y 9. Dice:
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo primero que vamos a ver en este verso es que la fuente de la salvación no es la fe, sino la gracia. ¿Se entendió eso, hermano? Usted no diga nunca, es que somos salvos por fe. No es así. No es así, hermano Job. Somos salvos por fe, hermana. Sí, no es así. Somos salvos por medio de la fe. La fuente de la salvación no es la fe, es la gracia. Porque por gracia soy salvo. Por medio. Pero la fe es mía. No, es don de Dios. Ambas cosas. No caigas en el error fijándote demasiado en la fe, que es un medio o un conducto que Dios ha utilizado para salvarte. Nosotros no somos salvos por fe, sino por gracia. Voy a poner un ejemplo. Está el crucificado, Cristo, está el crucificado, y yo estoy muriéndome, y me dicen a mí, con solo que usted mire el crucificado, usted va a recobrar la vida. Entonces vengo yo muriéndome, miro al crucificado y recobro la vida. ¿Por qué fui salvo yo? ¿Por la mirada que yo puse o por el crucificado? La fuente es el crucificado. Ay, mirada, oh mirada, es que la mirada que yo puse fue lo que me salvó. No, la mirada fue el medio. Pero la fuente de la salvación fue ¿quién? El crucificado. Así es. Hermanos, la fe es un resultado de la gracia. ¿La fe qué, hermano? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esa fe que acude a Cristo es el resultado de la gracia. Hermanos, nadie puede decir, pero yo colaboré con mi fe, por eso he sido, yo creí, en la parte mía, hermano. No, hermano. Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Muchas veces nuestra inclinación, hermanos, es a exaltar más los medios que a la fuente. ¿Cuál es nuestra inclinación, amados hermanos? Muchas veces, hermanos, nuestra inclinación es a exaltar más los medios que a la fuente. Quizás en el catolicismo uno condena al catolicismo y dice, es que estos, ¿verdad?, idolatran a María, la adoran, pero ella es una simple vasija, y hay razón en eso. Pero también nosotros, los cristianos, muchas veces decimos, somos salvos por la fe. No, por medio de la fe. A veces nosotros decimos, somos salvos por fe. Incorrecto, somos salvos por medio de la fe. Otras veces decimos, la oración tiene poder, hermano. Incorrecto, la oración no tiene poder, el poder está en Dios. Amén, hermano. Es que la oración es poderosa, tiene poder. No, hermano, la oración es un medio. Quien tiene poder es Dios. Cuando yo tomé la decisión, no, hermano, fue cuando el Señor me salvó. No es del que quiere ni del que corre, dice la Biblia, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Estamos aprendiendo algo, hermanos? Hermano, la salvación presente es por gracia. Fíjese, hermano, y yo no es que esté tirando al catolicismo, pero son realidades. Porque si usted entrevista a un católico, pregúntele, ¿tú eres salvo
si muriera el Señor ahorita, ¿dónde irías? Generalmente el católico le dice, nadie está seguro de eso. O cualquier persona, un islam, hindú, testigo de Jehová. Pregunte a cualquier religión que no tenga como fundamento la gracia. Pregunte, ¿y tú eres salvo? ¿Eres salvo ahorita? ¿A dónde irías si murieras hoy? Él le va a decir, no sé. No sé. ¿Sabe por qué él le dice no sé? Todo eso es una señal y apunta que él ha estado expuesto a una salvación incompleta. ¿A una salvación cómo? Él ha estado expuesto a una salvación insegura. No han escudriñado bien Efesios 2. La mayoría de personas de otras religiones no están seguros de la salvación actual, porque ellos confían en sus obras. ¿En quién confían? En sus obras. Porque la salvación prometida por los papas presentes, pasados y de otras religiones o Roma es una salvación por obras. Es decir, sí, tú eres salvo por Cristo, pero tienes que hacer algunas obras más. Tienes que guardar esto. ¿Y quién guarda eso, hermano? ¿Quién guarda eso cabalmente? Nadie. El creyente genuino que cree en la gracia, cree que es salvo por la justicia de Cristo. ¿Por quién, hermano? Y puede clamar y decir en base a la palabra con seguridad que somos salvos hoy. Nuestra confianza es en el mérito de Cristo y no en nuestro. Porque el Efesios 2 dice, porque por gracia sois, no seréis. ¿Entiende, hermano? Si Dios dijera, por gracia seréis, y yo voy a ver en aquel día, no, entonces es algo inseguro. Porque por gracia, ¿qué dice? El verbo es actual, presente. Porque por gracia sois. Si yo les hago una pregunta a ustedes y sin exagerar, sin alardear y con un amén humilde, si tú has confiado en la justicia de Cristo, no en la tuya, yo les pregunto, ¿usted es salvo o será salvo? Primero, por gracia, yo soy salvo. Y también, porque soy salvo, yo seré salvo. Hermanos, si contribuimos o aportamos para nuestra salvación, Dios ya no es glorificado. Si usted contribuye en algo para ser salvo, ya Dios no es glorificado. Porque dice el versículo 9, para que nadie... No, es que yo fui a este viaje, yo fui a esta peregrinación, yo di para esto, yo compré tal cosa, yo hice esta obra. Vanagloria. ¿Tú eres salvo? No, entonces, para que nadie, dice, se gloríe, para que en el cielo solo haya uno que se lleve el honor y la gloria, y ese es Jesucristo. ¿Y por qué estás aquí en el cielo? Yo ni sé por qué estoy aquí. Si yo no, todas las obras que yo hice estaban manchadas, no calificaban, no eran suficientes, eran túnicas sucias. Pero yo soy salvo porque el Señor me dio su justicia. Amén, hermanos. ¿Por qué es importante la sola gracia, hermanos? ¿Por qué es importante la sola gracia? Es lo único que separa el evangelio bíblico de los falsos evangelios. La sola gracia es importante porque es lo único que separa el evangelio bíblico de el evangelio falso. El evangelio no bíblico va a añadir a la gracia cualquier cosa. Sí, cree en Jesucristo, pero más esto. Pero no podemos añadir nuestras obras porque están manchadas. A manera de comparación, pensemos de forma abreviada en algunas de las religiones más conocidas. ¿En qué confían ellos? El budismo.
tiene alrededor de 8 pasos, 8 pasos para llegar a liberar al hombre de su egoísmo. Dice que Buda se concentró tanto en estos 8 pasos que dejó a su mujer y a sus hijos y los abandonó. Qué egoísta. Para cumplir estos 8 pasos. El hinduismo es el trance de la purificación del karma. Hay que purificar el karma. Esfuerzo humano. El judaísmo, ellos permanecen creyendo en que cumpliendo los 10 mandamientos seremos. El Islam, hay un código que cumplir y Alá evaluará las obras en aquel día. El catolicismo, ellos creen que la gracia de Dios nos salva, más los 7 sacramentos. Hermanos, quiero ir terminando. Yo quiero ir terminando, y si por favor me van preparando el coro, pero todavía no. Yo quiero ir terminando. En la conclusión es características de las personas que irán y no irán al cielo. Fíjese bien. Yo quiero hablarles en esta parte tanto a los hermanos para que examinemos y después oremos. Características de las personas que irán al cielo y los que no irán, en base a este tema que he dado. Fíjese bien. La primera característica de los que no irán, vamos a ver lo negativo de los que no irán al cielo, sino que irán al infierno, lamentablemente. La característica de las personas de los que no irán son personas que confían en sus buenas obras. Ellos no irán al cielo, porque la confianza está en sus buenas obras. Es decir, que creen que por hacer el bien, tener buen comportamiento, se salvarán. Ejemplo, dicen estas personas: yo nunca he matado, nunca he robado, nunca he adulterado. Sí, pero en el pasado, pero eso cualquiera lo hace, etcétera, etcétera. Estas personas son personas que confían en sus buenas obras no solo hacen buenas obras, sino que confían en ellas, en buenos comportamientos, decencias, éticas. Estas personas no irán, porque la Biblia dice: no por obras, para que nadie, porque ellos tienen de qué gloriarse. Y dicen: no, yo fui virgen al matrimonio. No, yo nunca le he sido infiel a mi esposa, No, yo desde que me casé solo ella es. Y como queriendo decir: y yo no he matado, yo no he robado, yo no he asaltado a bancos, yo no soy como los demás. Y por esos merititos Dios los va a tomar en cuenta, y la balanza, ¿verdad?, va a pesar entre mis malas obras y buenas obras. Y las buenas obras, si pesan más, ahí me voy al cielo. No, no es así. La Biblia dice: para que nadie. No, yo soy la niña buena de la casa, el niño bueno. Esas personas no irán al cielo. Otra característica de los que no irán al cielo son personas que confían en su religión y le dan mucho énfasis. Oh, no, dices yo, en la religión que nací, o no me han cambiado, la religión de mis padres. Son personas que confían mucho en su religión. Yo todos los días voy a tal hora, yo voy, ahí doy mi limosna, y ahí he seguido todos los pasos que me indica la iglesia.
Y esas personas que confían en su religión, es decir, ellas creen que por pertenecer, haber nacido o cumplir con X religión es suficiente para ser salvos. Ellos no irán. Tercera característica, son personas que aman más la gloria de este mundo que a Jesús. O sea, son personas que han entendido, pues, la verdad, pero no la han entendido totalmente. Y son personas que dicen: pero sí, y si yo me hago cristiano, ¿qué van a decir mis amigos y mis amigas, las familias? ¿Qué van a decir mis abuelos? Ay, no. Si me hago cristiana o cristiano, no, mejor no. Estas personas aman más la gloria de este mundo que a la verdad. Esas personas no irán. ¿Quisieran ustedes saber las personas que irán? ¿De verdad quisiéramos saber? Yo oraba al Señor para escribir esto. Pongamos mucha atención, porque aquí que el Espíritu Santo se mueva, para que las personas que todavía no han confiado en Jesucristo, solo en Él, puedan decir: yo quiero confiar en Jesucristo. No es cambio de religión, es un cambio de poner mi fe ¿en quién? Yo he vivido inseguro toda mi vida, poniendo mi fe en esto, en obras sucias. Los que irán, pueden pasar, por favor. Las personas que irán son las personas, el coro ese que siempre cantamos, ¿a quién iré? Las personas que irán son las personas que han renunciado a confiar en su religión. Fíjese bien. Son las personas que dicen: sí, yo nací en una religión, pero la religión no me salva. No. Renuncio a confiar en ella. Renuncio a confiar en el buen comportamiento. Renuncio a confiar en obras rectas, en una moralidad. Estas personas han entendido que estas obras están manchadas. ¿Que están cómo, hermano? Que todas esas obras están manchadas de pecado. Y que esas obras no son suficientes para salvarles. Esas personas irán al cielo. Segundo, son las personas que irán al cielo. Son personas humildes y necesitadas. Son personas como, hermano, humildes y necesitadas. No son personas altivas. No, yo por esto y por esto yo voy a ser salvo, yo nunca voy a dejar esto, y aquí creo yo, y aunque esté equivocado, ahí estoy. No. Son personas humildes y necesitadas que han puesto su confianza solamente en la justicia de Cristo. Han puesto su confianza solamente en el sacrificio de Jesucristo, que por amor a ellos se entregó. Estas personas le dicen a Cristo: oh Jesús, tú moriste por mí y eso es suficiente. No confiaré en nada más. Tú regalaste la salvación al que cree. Yo quiero creer y no quiero meter trapos sucios. Son personas, hermanos, que creen en el sacrificio de Cristo. Son personas que creen solamente en la justicia de Cristo y no en su propia obediencia. Tengo un hermano que me decía él: es que mira, joven, la clave es la obediencia. Y mira, me decía, la clave para ser salvo es obedecer, joven. Y mira, me decía, la clave para ser salvo es la obediencia. Y yo le dije: pero la obediencia ¿de quién? No la tuya ni la mía, porque está manchada y ya no vale.
Es la obediencia de Cristo, la justicia de Cristo. Y para eso yo te voy a contar una historia, y los que ya la saben, hagan como que nunca la han oído. Había una vez un gran cantante famoso. Él vivía cerca de un reino. Y la aspiración más grande del cantante y de todos los súbditos era entrar al palacio del rey y vivir ahí. Y el cantante decía: ay, suavecito, suavecito. Y el cantante decía: ay, yo voy a entrar, decía, porque soy un cantante famoso. Todos los súbditos saben que yo canto bien, saben que yo me he esforzado. Y cuando iba entrando, fue rechazado. Y entonces el cantante, un poco decepcionado, dijo: ah, ya sé por qué fui rechazado. Es que yo no entré con ropa de gala, con pompa, con un caballo blanco. Así que voy a pasar 10 años de mi vida esforzándome, echando la gota, haciendo conciertos. Y voy a pasar ahí y me voy a comprar ropa de gala, un caballo blanco, y así me van a abrir entrada al palacio. Trabajó 10 años, compró un caballo blanco, y antes de llegar al palacio había un charco y se cae en el charco. La ropa se le puso cafecita desde el cuello, cafecita. El caballo se enlodó todo. Y entonces el hombre se fue llorando para su casa, desconsolado, desconsolado. Y cuando él estaba en su casa llorando a gritos, llegó un hombre muy bondadoso. Era el príncipe. ¿Quién era? El amado del rey. Y el príncipe le dijo: ¿qué te pasa, cantante? ¿Qué te pasa? Me pasó esto, me pasó lo otro. ¿Y cómo voy a entrar así? Si en la primera vez me rechazaron, ¿cómo voy a entrar? Estoy sucio. No hay esperanza para mí. Sí lo hay, le dijo. ¿Cómo? ¿Hay esperanza? ¿Puedo entrar? Sí, le dijo. Te voy a cubrir con mi túnica, porque el príncipe andaba una túnica. Una túnica, ¿cómo, hermano? Perfecta, resplandeciente, una túnica impecable, que no tenía ni la negro de la uña, era más blanca que la nieve. Y entonces le dijo: la única manera como tú puedes entrar es que yo te cubra con mi túnica. No, le digo, pero yo estoy sucio. Es que no, tú no vas a confiar en lo sucio o en lo limpio que estés. Tú vas a confiar en mi túnica. ¿De verdad? Le digo. Sí, le dijo. Al solo verte los súbditos te van a decir: entra, ¡ey! Venga, bienvenido, entre en el gozo del rey, venga a cantarle al rey aquí. Y entonces el cantante se puso la túnica desde aquí, se cubrió bien hasta abajo. Y cuando los súbditos del rey lo vieron: ¡ey, venga, bienvenido! Nada de caballo, hermano. Era la túnica. Yo supe que todavía está cantando ahí. Ahí está el cantante. ¿Qué significa eso? ¿Qué representa eso? Que nosotros no seremos salvos por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Siempre estará manchado. Nosotros seremos salvos por la túnica que Él se ganó en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Por la manera recta que Él vivió. Eso se llama la justicia de Cristo, la moralidad de Cristo, que no necesita trapos viejos. Y eso cubre, porque nosotros cuando muramos más de algún pecado va a haber. Pero gracias a esa túnica que estamos salvados. Amén, hermano. Y yo personalmente, por esa túnica, no seré salvo, sino soy salvo. Porque por gracia sois salvos. Pongámonos en pie, por favor. Y yo quisiera que mientras cantamos este coro, aquellos que todavía no han puesto su confianza, oiga bien, aquellos que todavía no han puesto su confianza en Jesucristo,
que tienen su confianza en la religión, en las buenas obras, en lo bueno que son, que tienen su confianza en todas esas cosas, yo les voy a pedir que si quieren ustedes, y si hoy es el día, renuncien a todo eso y diga: yo quiero confiar en Jesucristo.